Mis hermanos, entonces el domingo pasado estuvimos viendo en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, estuvimos viendo la importancia de no seguir, de no andar detrás de los milagros, ¿de acuerdo? No es que los milagros sean malos, no es que, pero estuvimos hablando de que Dios en este tiempo, según Hebreos 11:1, dice que la Biblia, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora en este tiempo se ha manifestado a través de su Hijo, o sea, a través de la Biblia. Estuvimos hablando de que los milagros, estuvimos viendo varios pasajes de que también el enemigo, Satanás, también hace milagros y que podíamos ser engañados si andábamos atrás de los milagros. Estuvimos viendo de que si nosotros queremos estar seguros de algo, tenemos que buscar en la Biblia. En la Biblia es la palabra de Dios. Estuvimos viendo esas cosas. Hoy vamos a seguir el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 4. Vamos a estar viendo el capítulo 4, los versículos del 45 al 54. Vamos a leerlo. El Evangelio de Juan, el capítulo 4. ¿45? Sí, del 45 al 54. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y se fue. ¿Cuál terminas de leer? 50. 50, sigue los otros 4. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ok, entonces aquí, ¿qué estamos viendo aquí? Vemos a Jesús que salió de Samaria, y él va a un lugar que le dicen Galilea. Ahora, cuando Jesús va a Galilea, dice el versículo 45, que cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Es importante, recuerden que cuando Jesús salió de Samaria, Jesús dijo unas palabras. ¿Recuerdan las palabras que dijo? El profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Se acuerdan que lo vimos el domingo pasado? Ahora Jesús va a Galilea. Pero ¿cómo empieza este versículo? Miren, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. ¿Pero por qué le recibieron? Mira, ahí mismo lo dice: habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. ¿Por qué creyeron en él? ¿Por qué les recibieron? Por los milagros. Porque ya ellos habían visto, ¿entiendes? O sea que allá habían muchos intereses. Imagínense, cuando vienen, eso es como si fuera un ejemplo, cuando viene un cantante famoso, todo el mundo quiere verlo, ¿entiendes? Por su fama. Y muchas personas iban a Jesús no porque creían en Jesús como el Mesías, ni porque lo veían como el Salvador, sino muchos por curiosidad, otros por intereses personales, otros para ver. Y entonces dice aquí que es posible que el apóstol Juan
cuando dice que los galileos los recibieron, se está refiriendo a una ironía. O sea que el recibimiento de Jesús estaba motivado por el deseo de satisfacer una necesidad, la curiosidad de milagro. Porque el apóstol se está refiriendo como una ironía, porque él está diciendo, les recibieron, pero porque vieron. Si no hubieran visto, no lo hubieran recibido. Ahora, dice el versículo 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús llega a Galilea y dice aquí, entra en esta historia, que hay un oficial del rey, que el hijo se le está muriendo, y él va a ver a Jesús para que Jesús le sane al hijo. Ahora, aquí tenemos a un hombre, este hombre que acudió a Jesús. Este hombre estaba en Capernaum, y de Capernaum a Canaán eran 35 kilómetros. Algunos dicen 25, otros 35, pero bueno, más o menos para que tengan una idea. O sea que este hombre, caminando, recorre de 25 a 35 kilómetros para ver a Jesús. Ahora, este hombre, un oficial del rey, era una persona importante, porque si era un oficial, era una persona importante en aquel tiempo. Este hombre fue a pedirle un favor a Jesús. A este oficial no le importó su rango, su prestigio, y al contrario de Nicodemo. ¿Recuerdan la historia de Nicodemo? Un fariseo que fue a ver a Jesús, pero él fue de noche. O sea que él fue de noche para que los otros fariseos no lo vieran. Y sin embargo, este hombre, su hijo se le está muriendo, y este hombre va a ver a Jesús a toda prisa. Y fue de día. Ahora, este hombre tenía una necesidad de vida o muerte. No le importó recorrer una gran distancia, no le importó las opiniones de los demás. Se tragó su orgullo y fue a ver a Jesús. Él puso su confianza en Jesús. A este hombre no le importó que era una persona importante, no le importó que era oficial del rey, no le importó que lo que los demás dijeran. Este hombre lo que le importaba era que su hijo se salvara. Y como él también había visto y oído de que Jesús había convertido el agua en vino, dice, él puso su confianza en Jesús. Hasta aquí, este hombre también va a ver a Jesús, pero no lo veía como el Salvador ni como el Mesías, sino porque Jesús podía hacer milagros. Este hombre lo que tenía en su mente era, si él puede convertir el agua en vino, si él puede hacer milagros, él también puede levantar a mí. Y él fue a ver a Jesús por una necesidad. Ahora, cuando este hombre va a ver a Jesús, miren las palabras que Jesús le dice. En el versículo 48 dice, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Este hombre va desesperado a ver a Jesús, y Jesús le dice, si ustedes no ven señales y prodigios, ustedes no creen. Imagínense, eso es un jarro de agua fría a ese hombre que está desesperado, y Jesús lo recibe con estas palabras. Pero Jesús aquí no se está refiriendo tanto a él, sino a las personas que estaban alrededor. Porque muchas personas estaban mirando, muchos de curioso, mirando, y Jesús lo dice más bien a los que estaban mirando, porque aquí se refiere en plural. Dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Es posible que Jesús se esté refiriendo a las personas de alrededor. Aquí tenemos a un hombre que se negaba a darse por vencido. Este hombre va a Jesús y Jesús le dice, no, si ustedes no ven señales y prodigios, ustedes no creen. Pero este hombre dice, Jesús le dijo, a menos que no se le provea de señales y prodigios, ustedes no creen. Jesús está hablando esas palabras a la multitud. Ahora, el oficial del rey dice que este hombre desciende. Le dice a Jesús, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía,
sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vivo. Jesús le dice a este hombre: mira, vuelve y cuando tú llegues tu hijo va a estar, va a vivir. Ahora, miren, piensen en un momento, piensen en esta escena por un momento. Este hombre se le está muriendo su hijo. Va a ver a Jesús. Jesús le dice: si ustedes no ven señales y prodigios, ustedes no creen. Y Jesús le dice: ve. Ahora, imagínense a este hombre volver los 25 kilómetros solamente con la palabra de Jesús. Si el hombre no hubiera creído, él hubiera sido diciendo: dale, pero ven a mi casa para que lo sane. Exactamente. Pero no, él creó y fue este hombre le dijo: pero no, ven conmigo, si tú no vas. No, él creyó a la palabra de Jesús. Ahora, si aquel hombre se hubiera dado la vuelta a la primera, cuando Jesús le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, ustedes no creen. Si este hombre se hubiera dado por vencido, ahí mismo se hubiera ido y su hijo hubiera muerto. Pero este hombre siguió insistiendo. Sí, Señor, desciende, que mi hijo se está muriendo. Este hombre siguió, le rogó a Jesús porque él tenía la confianza en Jesús. Ahora, ¿qué nosotros podemos aprender de aquí? ¿Qué podemos aprender de este hombre? Según lo que hemos visto aquí, según la historia, ¿qué nosotros podemos aprender de aquí? De tener fe. Tener fe. ¿Qué otra cosa podemos aprender? A ser perseverante. A veces tenemos un problema, a veces tenemos una situación y oramos a Dios: Señor, ayúdame, y no vemos resultados. Pero este hombre siguió insistiendo, siguió rogando. Así nosotros también debemos ser también. Aunque no veamos resultados a la primera, rogarle a Dios, pedirle a Dios. Ahora, en el versículo 52, vamos a leerlo. ¿De qué capítulo? Juan capítulo 4, capítulo 4, el versículo 52. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ajá, el 53. El padre entonces entendió que aquella hora, la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. 54 también. Sí. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Mi hermano, no era fácil emprender ese camino de vuelta con simplemente una palabra. Y él volvió a caminar los 25 kilómetros y dice que cuando él llegó, los siervos le recibieron: tu hijo vive. Y le preguntó: ¿a qué hora fue? No, a las 7. Entonces él asumió de que fue a la misma hora que Jesús le dijo: tu hijo vive. Ahora, tiene que haberle sido difícil a ese hombre, pero este hombre tenía fe, tenía la fe suficiente para recorrer de nuevo esa cantidad de kilómetros, no llevando nada más que la palabra de Jesús, para confrontarle el corazón. ¿Por qué Jesús hace esto? Porque Jesús pudo haber dicho: vamos allá, vamos allá. Pero Jesús hace esto porque la respuesta está en los versículos: si no viere señales y prodigios, no creeréis. O sea que Jesús hace esto solamente con la palabra para confrontar el corazón de este hombre, para que este hombre supiera de que tenía que ejercer la fe. Y nuestra fe también va a ser probada. Nuestra fe en cualquier momento, en cualquier circunstancia, va a ser probada también. Ahora, esta señal sirvió para fortalecer la fe, y creyó él y toda su casa. Cuando este hombre vio que su hijo vivía, dice el versículo 54, creyó él y toda su casa. Nosotros estamos hablando aquí de la fe de un hombre. Este hombre tuvo fe. Ahora, la pregunta es, nosotros somos jóvenes. Nosotros en algún momento hemos tenido alguna circunstancia, hemos pasado por algo parecido, no de muerte, pero algún momento
que pensábamos que no íbamos a salir, y ustedes alguna vez han estado en una situación así o parecida. Cuando nosotros los cubanos tenemos que hacer una travesía para llegar acá, que tenemos que volamos de Cuba a Nicaragua, y de ahí de Nicaragua tenemos que ir bordeando todo Honduras, Guatemala, México. Yo tuve una experiencia que yo estuve al punto de perder la vida, ahí en la frontera de México, donde están los carteles. Bueno, llegó un momento que ya yo dije, yo aquí no salgo de esta ya. Y ahí es cuando de verdad uno dice, ay. Yo andaba con 5 personas y nos montamos con 2 taxistas, y esos taxistas nos iban a llevar unos carteles. Imagínense, no sé si ustedes han oído las historias de lo que pasa ahí en la frontera. Sí. Hay carteles que cogen y piden ¿cómo se llama esto? Recompensa. Y si no le dan, le pican parte de las manos. Es duro, pero es bueno saber. O te matan ahí mismo. Y muchos han sido muertos. Yo tuve una experiencia. Miren, yo no hallaba de qué manera rogarle a Dios. Y Dios me sacó de eso. Dios me sacó de ahí. De una manera maravillosa. Yo oré como nunca en la vida había orado. Yo tuve una experiencia tremenda. Y eso a mí me sirvió para fortalecer mi fe. Como mismo este hombre le sirvió para fortalecer la fe de su hijo. Imagínense. Miren, Dios a nosotros nos ha hecho maravillosas promesas. En el Salmo 50, 15, vamos a leerlo. Salmo 50, 15. Léelo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Dice Dios, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Este hombre acudió a Jesús, y vemos cómo Jesús tuvo compasión de este hombre. Ahora, este hombre muchas veces ya extrayendo una aplicación práctica para nosotros aquí y ahora, este hombre fue a ver a Jesús por una necesidad, y lastimosamente muchos de nosotros vamos a Dios solo cuando tenemos un problema. Ya cuando tenemos la soga al cuello es que vamos a Dios, y no debe de ser así. Nosotros debemos de buscar a Dios en las buenas y en las malas. No porque lo necesite, Dios no necesita nada, sino por la salvación de nuestras almas. Muchas veces buscamos a Dios cuando tenemos problemas. Lo que tenemos en mente es resolver nuestras necesidades. Ahora, nosotros, hermanos, no debemos estar enfocados en lo terrenal. Nosotros todos algún día vamos a partir de esta tierra. Y todo lo que vemos ahora, todo es pasajero. Todo es pasajero. Nosotros no debemos enfocarnos en este mundo, sino en las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales son eternas. Lo que vemos aquí es pasajero. Nosotros todos vamos a morir. Es la ley de la vida. Puede que ojalá duremos 120 años todos los que estamos aquí. Pero bueno, más de ahí no vamos a pasar. Pero eso es una trayectoria muy corta. Nosotros no debemos enfocarnos en el aquí y ahora, sino en lo que viene después. Tenemos que estar claros de que cuando nosotros partamos de esta tierra hay un juicio. Dios es real. Vamos a estar parados frente a Dios. Dios nos va a pedir cuenta qué hicimos aquí en la tierra. Estas cosas nosotros las oímos una y otra vez todos los domingos, una y otra vez todos los domingos, una y otra vez. Pero es por la misericordia de Dios, porque nosotros somos mortales.
pero nuestro espíritu es eterno. Ahora, si yo les preguntara a uno de ustedes, ¿ustedes venderían un ojo de ustedes? ¿Lo venderían, un ojo de ustedes? Cualquiera de ustedes. ¿Quién en su sano juicio vendería un ojo? Joyce, por $1 millón tú no vendes un ojo. No. Bueno, después te lo puedes poner, te lo pones de plástico por lo menos. Oiga, un ojo. No. Ustedes lo dicen así, se dice fácil, pero yo creo que no. No. Yo creo que no. En la práctica no. Yo pienso que ningún ser humano que esté en su sano juicio vendería un ojo ni por $10 millones. Son 10 millones, que es una casa. millones. No está en su sano juicio. Bueno. Bueno, mis hermanos, miren. Jesús en una ocasión dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Es mejor que entres al cielo sin un ojo a que pierdas el alma. Y aquí podemos ver la comparación del alma. Si un ojo es importante, imagínense el alma. Imagínense, Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. No es que Jesús está diciendo literalmente, sino es que Jesús lo que está es mostrando aquí la importancia de la salvación del alma. Jesús dijo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Fíjense la importancia que dio, la importancia del alma. Si un ojo es valioso, imagínense el alma. Por eso nosotros no debemos estar enfocados en lo físico, en lo terrenal, sino en las cosas espirituales. Ok. Ahora, algunas aplicaciones prácticas que podemos aprender, porque nosotros estamos hablando aquí, pero algo tenemos, es un mensaje para nosotros, algo que tenemos que aprender, no solamente para información, sino para saber qué hacer. Entonces, una de las cosas que podemos aprender de aquí es no buscar a Dios solo cuando tenemos problemas, como lo hemos visto, sino buscar a Dios cuando estemos bien, cuando estemos sanos. Buscar a Dios no solamente en las malas, sino en las buenas. Ahora, no buscar a Dios porque otros me digan que lo busque, sino porque que nazca de un corazón con una motivación correcta. Miren, vamos a leer Hechos capítulo 4, el versículo 20. Hechos capítulo 4, el versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, ¿es 20 solamente? Lee desde el 17. El capítulo 20, ¿no? Sí, el capítulo 4, pero del versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, Sí. amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ok, aquí vemos a Pedro y a Juan que están siendo, los fariseos los toman, los cogen y les dicen que no sigan enseñando en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan responden en el 20, dice, porque no podemos dejar lo que hemos visto, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros, miren, cada uno de ustedes, quizás ustedes ahora son jóvenes y aunque hayan tenido problemas, quizás todavía no se han enfrentado a esa vida de lidiar con hijos, con un matrimonio, porque yo recuerdo mi adolescencia, yo andaba para aquí, andaba para allá, no tenía esa, pero ya cuando tengo una mujer, un matrimonio, ya tengo hijos, ya la cosa cambia, ya hay mucha presión, porque tú tienes que cuidar a tu esposa y a tus hijos.
Los hijos se enferman. Los hijos, cuando un hijo se enferma, los padres se preocupan. Los hijos cuando tienen tienen que ir a un hospital, que tienen que operarse, los hijos se preocupan. Quizás ustedes no hayan lidiado con eso, pero algún día van a lidiar, porque todos ustedes se van a casar, todos van a tener esposa, todos van a tener hijos. ¿Entiendes, hermano? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo no? Todos van a tener esposa, todos van a tener hijos. Ahora, cuando ustedes, quiera Dios que todos continúen a lo largo de sus vidas asistiendo a una iglesia y obedeciendo a Dios. Quiera Dios que sea así, que ninguno de ustedes se aparte. Dios a lo largo en su vida va a hacer muchas cosas. Ustedes van a tener muchas experiencias que no van a ser fáciles, porque la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana, muchas personas dicen que es fácil, no es fácil. En los primeros siglos a los cristianos los echaban en un coliseo para que se lo comieran los leones. La vida cristiana no es fácil. Pero bueno, cuando ustedes tengan situaciones, tengan problemas y ustedes sean obedientes a Dios, Dios los va a ayudar. Y ustedes es bueno que cada experiencia que tengan, que la compartan. Que la compartan, porque eso va a ayudar a otras personas. Ustedes no van a hablarle a alguien de un dolor de muela si ustedes no han pasado por un dolor de muela. O sea, yo tuve un dolor y yo le puedo hablar a alguien de ese dolor porque yo lo tuve. Y mira, yo hice esto, yo me sentí así, y yo por la noche no dormía, pero yo me tomaba esto, ¿entiendes? No es lo mismo experimentarlo que tú hables con base. Entonces, cuando ustedes tengan alguna experiencia con Dios, no se queden callados. Compártanlo, porque eso puede ayudar a una persona que está atravesando por un momento difícil. Miren, la vida cristiana, el cristianismo no es, se lo dije el domingo pasado, no es fantasía, no es algo ficticio, es algo real. Yo les voy a comentar hoy, una experiencia que yo tuve con un hijo. Yo tengo 4 niños y yo tuve una experiencia y yo la quiero compartir con ustedes, no para darle la gloria a Dios, para que vean lo que Dios hizo en mi vida, como lo mismo lo hizo con este hombre que le salvó un hijo. Por eso traigo esta ilustración, porque viene a tono. Miren, el 22 de julio del 2020, mi esposa estaba embarazada. A los 7 meses del embarazo, los médicos le dicen de que el niño tenía problemas en los riñones. Tenía un problema en los riñones. O sea que el niño, si nacía, tenía que someterse a la hemodiálisis. ¿Han oído eso? ¿Saben lo que es la hemodiálisis? La hemodiálisis es que le entran una aguja por aquí, le sacan la sangre por aquí y se la ponen por otro lado. Una máquina, eso es terrible. Si pueden, búsquenlo, los videos, para que vean que eso es terrible. Y los médicos le decían a mi esposa de que tenía que abortar en 3 días, que el niño no iba a nacer vivo, porque tenía problemas en los riñones. Bueno, pero la Biblia dice, Dios no aprueba el aborto en ninguna circunstancia. Dios no aprueba el aborto. Si mi esposa abortaba, iba en contra de Dios. Era una situación tremenda, difícil. Nosotros cogimos y dijimos, no vas a abortar. Entonces mi esposa le dice a los médicos de que ella no iba a abortar. Y los médicos se reunieron y le dijeron de que mi esposa, de que no estaba pensando en el niño. Oye, que no estaba pensando en el niño, que si ese niño nacía, iba a vivir un tiempo y lo iba a sacrificar con agujas y con máquinas, y al final iba a morir. Imagínense todo eso, fueron tiempos terribles. Y mi esposa le respondió, nosotros somos cristianos y Dios no aprueba el aborto. Si Dios le dio la vida, que sea Él quien se la quite.
nosotros rápido cogimos allá en Gran, donde vivimos, y empezamos a llamar a todos los pastores que conocíamos, y ellos empezaron a orar. Miren, mis hermanos, ojalá nunca ustedes tengan que atravesar por eso. Ver a mi esposa sufriendo, llorando, y un niño, ya uno estaba esperanzado con un niño, imagínense un hijo, eso no es fácil. Nosotros empezamos a orar, y todas las iglesias estaban orando. Miren, cuando eso fue un lunes, recuerdo como si fuera hoy, eso hace 4 años, el miércoles nosotros, mi esposa y yo, orando a Dios, clamando a Dios, rogando a Dios, y venían pensamientos a nuestra cabeza, aquí les traigo los versículos que venían una y otra vez a mi cabeza y a mi esposa, y era el mismo Dios confortándonos. Miren, Lucas 1:37, era Dios poniendo esos versículos ahí en la cabeza para darnos fortaleza de que no estábamos solos. Por eso yo le digo que la vida cristiana no es fantasía, no es algo, sino que es real. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Ustedes no se imaginan cómo esas palabras traían paz y tranquilidad. Y aún todavía no habíamos visto nada, pero eran una y otra vez esos pensamientos ahí. Porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Otro versículo, Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Eran versículos, era el mismo Dios dándonos fortaleza. Isaías 41:13 dice, porque yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Bueno, llegó el tiempo. Los médicos ya no decían que no iba a salir, no iba a nacer. Si nacía vivo, tenían que someterlo rápidamente. Cuando ese niño nació, todos los médicos estaban esperando ese momento. El niño nació bien, todo bien. Cuando al niño le hicieron el ultrasonido, los 2 riñones estaban dañados. O sea, antes, los exámenes anteriores, los 2 riñones estaban dañados. Cuando él nace y le hacen los exámenes, uno estaba perfecto. Un riñón estaba perfecto. Y el otro todavía tenía problemas. Pero ya con uno, hay muchas personas que viven con un riñón. Pero ya con un riñoncito, ya era una esperanza. Los médicos no se explicaban cómo eso había sucedido. Los médicos rápido hicieron una conferencia que cómo era posible que ese niño lo iban a mandar para La Habana si un riñón estaba bien, y los médicos no hallaban qué hacer, no hallaban respuesta, y nosotros vimos ahí la mano de Dios, increíble pero cierto. Ahí está el niño, tiene 3 añitos, nunca ha sufrido de nada de riñones, está gracias a Dios. Y si Dios lo hizo con ese hombre que leímos ahí, que Jesús levantó al hijo, y lo hizo conmigo, también lo puede hacer usted en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Por eso, mis hermanos, nosotros no hablamos de Dios porque tenemos que hablar de Dios, sino porque hemos visto lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios es bueno, Dios es real, y es bueno que nosotros nos aferremos a estas cosas, confiemos más en Dios, y oremos a Dios, le pidamos a Dios y obedezcamos a Dios, hacer la voluntad de Dios. Porque nosotros somos jóvenes, pero más adelante vamos a atravesar por miles de situaciones. Y siempre traten de buscar refugio en Dios. Antes de buscar refugio con mamá, con amigos, con miles de cosas, con psicología, con miles de cosas, busquen en Dios. Su respuesta está en la Biblia, en Dios. Muchas veces podemos tener un problema y podemos estar tristes, pero en medio de esa tristeza podemos tener paz, porque la paz y la felicidad no son lo mismo. La felicidad son esos momentos que tenemos cuando algo bueno nos pasa, pero eso es pasajero. Estamos felices, y ahí pasó, pero la paz
nadie nos las puede quitar. Dice la Biblia que en su presencia hay plenitud de gozo. Nosotros podemos tener paz en medio de los problemas. ¿Y qué mejor que eso? ¿Qué mejor que tener un problema y tener en medio del problema, tener ese gozo, esa tranquilidad y esa paz? Y eso es una de las cosas que Dios nos promete. Dios no nos promete riqueza, que lo puede hacer. Dios nos promete salvación. Dios nos promete paz y gozo. Y esas cosas nadie nos las puede quitar. Y ustedes como jóvenes, y yo también, y el pastor también como joven, nosotros tenemos que aferrarnos a Dios. Tenemos que aferrarnos a Dios. No hay nada en este mundo, nada que nos pueda ayudar, que nos pueda salvar. ¿Quién mejor que nuestro Creador que nos conoce? Y quise compartirlo esto, mis hermanos, no para, o sea, simplemente para darle la gloria a Dios. Para darle la gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que ayude a la clase, enriquezca la clase? ¿Algún comentario, alguna situación que hayan tenido, algo que les haya pasado? Recuerden, leímos Hechos 4:20, porque no debemos quedarnos callados, debemos de hablar para fortalecer. Quizás ustedes hayan atravesado por un problema que otra persona esté atravesando ahora, y quizás con su testimonio lo puedan ayudar. Nada. O tal vez hemos pasado por situaciones que nosotros sabíamos que iba a pasar algo ese hoy y pasamos desapercibido y Él nos ayudó en ese momento. Amén. Que ni sabemos. Cada día nosotros no nos imaginamos de cuántas cosas Dios nos libra. De cuántas cosas Dios nos libra. De miles de cosas. Y en el cristianismo no existe la casualidad. La casualidad no existe. ¿Qué casualidad? No, ¿qué casualidad no? Es Dios llevándonos, Dios cuidándonos. Bueno, mis hermanos, hoy la clase ha sido corta porque eran pocos versículos, y ya esos versículos ya hemos dado los encabezados de los otros versículos. O sea que ya era prácticamente una terminación de la clase pasada. Espero que les haya servido y que no que solamente se quede aquí, sino aquí, que lo pongan en práctica. Amén. ¿Algún aporte? Como entré tarde a la clase, el tema que estabas tratando, sí, el tema es: nuestra fe será probada. Cuando Jesús va a Galilea y viene el oficial un oficial y le pide a Jesús que vaya que su hijo se está muriendo, y entonces estuvimos viendo la fe de ese hombre que tuvo, cómo Jesús le dice que fuera, que su hijo viviera, y estuvimos viendo esa parte. Sí, definitivamente la fe es probada, y yo creo que es probada todo el tiempo. Sí. El justo por la fe vivirá, dice la palabra. Amén. Y si retrocediere no agradará mi alma, dice el Señor. La vida cristiana, como estabas diciendo ahorita, hermana, no se vive por sentimiento. Yo siempre digo que la fe es acción. Quiere decir, tú crees y tú caminas en eso a pesar de tus sentimientos. Porque no todos los días tú te sientes cristiano. Hay días que tú te sientes el peor cristiano de este mundo. Porque verdaderamente todos los días fallamos a Dios de alguna manera, de pensamiento, de palabra o de acción. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, con ese Dios amoroso y de misericordia, ¿verdad? Pero que también es justo cuando nosotros hacemos las cosas mal, podemos seguir con la cabeza en alto y adelante? Es que verdaderamente cuando nosotros hemos sido tocados por Dios, o salvos, mejor dicho, por Dios, somos salvos por Dios y de Dios, porque Él es el que nos salva, Sí. pero nos salva de Él mismo, porque la palabra del Señor dice que para aquellos que no tienen a Cristo, la ira de Dios está sobre ellos. Por eso somos salvos por Dios y de Dios,
Y por Dios, cuando digo Dios, porque Cristo es Dios. Sí. No sé si los enredé ahí, pero bueno. Lo importante es que tenemos esa seguridad y se está tratando allá en el otro salón lo que es la confesión, la perseverancia de los santos, ¿verdad? Y cuando hablamos de santos estamos hablando de aquellos que Dios ha salvado. Son santos porque son separados, no porque son perfectos. Hay mucha gente piensa que ser santo es ser perfecto, pero la Biblia no nos habla de perfección en los santos. Ni siquiera el apóstol Pablo que escribió por lo menos 14 epístolas o 14 cartas del Nuevo Testamento. Él era santo completamente. Y cuando digo yo que la vida cristiana no se vive por emociones, vuelvo al punto de decir, porque un día nos podemos sentir mal, pero seguimos siendo hijos de Dios. A veces estamos al 20, a veces estamos al 30, al 50, a veces estamos al 100%. Pero que la fe de nosotros no caiga en decir, hoy ya yo no soy hijo de Dios. No caigamos en ese. Si verdaderamente tú eres un hijo de Dios y sabes, porque cada hijo de Dios sabe que lo es, ¿verdad? Y ahí entraríamos a otro punto, ¿verdad? ¿Cómo sé yo que soy un hijo de Dios? Bueno, yo siempre digo que el verdadero hijo de Dios le duele pecar. Cuando falla a Dios, sabe que le falló y le duele, y entonces se arrepiente y otra vez vuelve a conectar. No es que haya roto lo que es su estado de salvación, eso nunca, porque el que es salvo siempre. Pero esa comunión es como decir que Guillermo y Israel son hermanos. Ustedes siempre van a ser hermanos, pero en un momento determinado que Guillermo, vamos a suponer, te hizo algo a ti y se enojaron, ¿verdad? Porque él te hizo algo a ti. Y entonces eso como que hay una separación porque sucedió eso. Entonces hasta que tú no le pides perdón a él, pues entonces la relación otra vez vuelve a estar normal de nuevo. Hay amor, hay armonía. Lo mismo pasa con Dios, ¿verdad? Cuando nosotros lo ofendemos a él, nosotros entonces rápidamente nos arrepentimos y entonces nosotros volvemos a conectar con el Señor. Pero es de parte de nosotros, ¿no? Porque la relación de Dios con nosotros sigue amándonos, somos hijos. Entonces tenemos que entender eso, que nuestra fe no depende de nuestros sentimientos. Eso es muy importante, porque el diablo juega con nuestra mente. Mira lo que hiciste, ya tú no eres hijo de Dios. Entonces, si no conocen la palabra de Dios, eso es lo que le pasa a muchos cristianos, que cometen un error, ¿verdad? Sea pequeño, sea grande, y se apartan de la iglesia, en vez de hacer lo contrario. Tengo que ir más a la iglesia todavía, porque sé que necesito del Señor. Entonces, ahí nuestra fe es probada. Ahí es nuestra fe probada. Entonces, tener el conocimiento de que esa fe persevera, debe perseverar, y que aún esa fe salvadora no depende de nosotros, sino viene de Dios. Él es el que nos ha dado, viene de él esa fe salvadora. Entonces, no dejar de ser engañado. Somos probados porque también van a venir tentaciones a la vida de ustedes como jóvenes, muchas tentaciones. Así ustedes se aparten de todas las tentaciones del enemigo, lo que habla Efesios capítulo 6, de los dardos del maligno que vienen a tu mente, ¿ok? O bien sea recordándote el pasado de algo que hiciste, o bien sea de algo que tuviste, porque los ojos son las ventanas del alma. Tú ves cosas y el enemigo después, tú vas a orar o quieres tener una relación con Dios y el enemigo te avergüenza y te dice, ¿te acuerdas lo que viste en aquella película? ¿Te acuerdas de esta mujer que la viste así, así, así? Te lo trae a la mente. Pero tenemos que entender que cuando nosotros pedimos perdón verdaderamente a Dios, dice la palabra, la sangre de Cristo nos ha limpiado y nos limpia de todo pecado. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y entonces tenemos que entender que somos perdonados y seguir adelante. Entonces nuestra fe va a ser probada todo el tiempo, todos los días, de alguna manera, de pensamiento, de acción. Pero el verdadero cristiano se arrepiente y sigue adelante, porque sabemos que nuestra salvación no depende de nosotros, sino de Dios. Ahí lo voy a dejar. Amén. Si alguien quiere preguntar algo o comentar.
la fe. Me viene a la mente, pastor, una ilustración de un malabarista. Yo no recuerdo si yo le hice no recuerdo. Un malabarista que yo, en un círculo, él le preguntaba a las personas que si ellos creían de que él podía pasar, o sea, la cuerda con un... ¿No has visto los malabaristas que van con una... Y todo el mundo, sí, aplaudiendo, sí, el hombre y pasaba. Y el hombre preguntó, ¿y ustedes creen que yo lo pueda pasar con una persona aquí? Y la gente, sí. Y yo necesito uno que suba. Nadie subió. Tenían una fe superficial. Y subió solamente uno. El hijo. Era quien creía. Y pasó. Y nosotros muchas veces somos así. Creemos, pero a la hora de la verdad fallamos. No ejercemos lo que creemos. Sí, nos pasa, en nuestra condición eso nos pasa. Pero a medida que somos alimentados por la palabra de Dios, la oración, nuestra fe va creciendo. Sí. Como una pequeña semilla que está ahí, pero hay que irla alimentando, y a través de la palabra es que nos vamos fortaleciendo. Muchas veces la Biblia habla de que de Jesús cuando sanaba a alguien y tu fe te ha salvado. O sea, exaltaba la fe de las personas. O exaltaba no, sino que le decía que su fe, que tenía fe. La fe es importante. Oramos para terminar el tiempo. Padre, en esta tarde te damos las gracias porque nosotros hemos visto, Dios mío, y oído a lo largo de nuestras vidas, a lo largo porque lo hemos visto en tu palabra, las maravillas tan grandes, Dios mío, esta salvación tan grande. Sabemos que tú nos cuidas, nos ayudas. Tú prometiste, Dios mío, que no nos dejarás ni nos desampararás. Te damos las gracias porque si estamos hoy aquí es gracias a ti. Amén. Gracias por tu Hijo amado. Gracias por la salvación. Gracias por la sangre preciosa derramada en la cruz. Te damos las gracias, Dios mío, por entenderte y conocerte a través de tu palabra, porque te has revelado. Mil gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.